o alguna devolución que les quedó como poco clara, la podemos revisar ahora, no hay ningún problema. No digo revisar trabajo por trabajo porque me da la impresión de que ya les di una devolución bastante completa. Quizás lo único que no tuvimos el tiempo, obviamente, fue el tema del modelo de datos, que eso sí lo revisé posterior a la evaluación y obviamente se tuvo en consideración para la nota del parcial. Así que no sé si alguno tiene puntualmente ganas de ver su trabajo, arrancamos con quien tenga dudas. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Todo tienen claro? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, más que nada es una consulta que capaz todos tenemos en general. Vimos que cambió el contenido del primer avance, ¿no? ¿En qué sentido? Veíamos antes que teníamos diagramas de secuencia, 3 diagramas de secuencia, y Uh-huh. ahora son 6. También lo mismo con las conversaciones. ¿Eso tenemos que actualizar o qué? Más que nada eso. ¿Por qué cambió? O sea, ¿cambió la rúbrica o cambió? Los contenidos. O sea, teníamos antes uno con el que nos guiábamos que decía que eran 3 diagramas de secuencia. También bueno, no recuerdo si decía 3 conversaciones, pero sí, bueno, se basaba en eso. No me acuerdo más que nada que decía diagrama de secuencia y entre paréntesis 3, y ahora dice 6. Eso estábamos hablando, bueno, en el grupo. ¿Me podrías decir de qué Y, documento estás haciendo alusión, Julieta? Así lo puedo ver sí, ahí ya, y les confirmo ahí eso que me ya, están preguntando. súper, ahí ya le digo ya bien cuál es. La rúbrica seguramente, que dice el nombre del documento, Easy Proyecto Grupal. Y dentro del aula está como pautas del trabajo, contenido y rúbricas. Eso quizás no, Julieta. Sí, 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 es. Bien. Bueno, este documento se actualizó posterior a la primera entrega, con lo cual obviamente si decía 3 antes y ahora dice 6. Quédense tranquilo que no es que la evaluación va a cambiar del primer parcial, o sea, lo que se evaluó en su momento es lo que correspondía, digamos. Pero sí es cierto que si está incluido ahora es porque deberían, ya para la segunda entrega, haber 6 diagramas de secuencia. Igual, Una duda. sí. Ah, bueno, disculpe. No, sí, adelante. Estábamos hablando con mi compañera que, bueno, los diagramas de secuencia que antes teníamos eran 3 y eran Uh-huh. del curso normal. Uh-huh. Ahora podrían ser 6 y cursos alternativos de esos diagramas de secuencias o deberían ser otros. Pueden ser cursos alternativos, sí, pero que tengan sentido, ¿no? Porque curso alternativo puse, no sé, llena un formulario y pone un dato incorrecto, ese es un curso alternativo, digamos, como, la idea es como, Okay. se entiende, ¿no? O sea, la idea es como, de alguna Sí. forma, podés mostrar un curso alternativo, pero que por ahí tenga sentido en un flujo como más complejo, que vos digas, bueno, tiene como varias etapas y entonces tiene sentido por ahí aclarar en un curso específico. Pero si es algo como muy simplón de decir, bueno, que yo agarro y pongo mal un dato, un formulario y por eso termina la ejecución, quizás ese curso alternativo no sea muy ilustrativo ni muestre información que sea por ahí relevante para mostrar, ¿viste? Entonces, en ese sentido, pueden hacer cursos alternativos, por supuesto, pero nada más procuren que tenga
por ahí un poquito de info relevante para mostrar. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Quizás de su trabajo de campo propio o generales también. La podemos revisar, no hay problema. ¿Ninguna duda tiene nadie? Ok, bueno, entonces voy a llamarlos yo entonces. Ya que estás aquí, Julieta, no sé si tu compañera Valentina también está conectada. Creo que sí, ambas están conectadas. Sí, estamos. Sí, bueno, no sé si llegaron a revisar todas las cosas que se le marcaron en la evaluación, si llegaron a abordarlas. Sí, o sea, lo que recordamos, sí llegamos a abordar. Si quieren, pueden mostrar el documento y Era lo más que vamos nada, bueno, viendo. a ver, no sé si me aguanta mi compu, pero si quieres compartir, ¿vale? Dale, comparto. Porfis. Porque imagino habrán hecho algunos cambios porque había una entrega la semana Sí, pasada. hicimos muchos cambios. Sí. Varios, de hecho. Está bien, está bien. Me gusta escuchar eso, que hayan hecho los cambios. No estoy seguro si van a presentar o están. Ahí, no dije nada. No dije Ahí nada, está. ahí ya se muestra. Ok. Bien, chicas, cuéntenme. Bueno, el primer error que tuvimos era el formato del informe, de la documentación. Ahora sí ya está dividido por capítulos y subcapítulos. Bien. Bueno, sí, ahora que recuerdo, sí tengo una duda. A ver. A ver, es que no alcanzo a ver. ¿Le puedes bajar un poquito más al índice? Porque, ahí está. No había entendido muy bien si, por ejemplo, los diagramas de caso de uso, conversación y demás van en el capítulo de resultados o de metodología. Metodología. Y resultados a la metodología. Súper. Sí. Bueno, eso vamos a cambiar. Y bueno, también hicimos cambio en la conversación, más que nada después de la clase de diagramas de secuencia que tuvimos, donde la profe Solís mostró un ejemplo de una conversación, dijo, así tienen que ser las conversaciones, chicos, así están bien hechas. Bueno, hicimos esos cambios. También... Para no seguir bajando, disculpame un segundito, Julieta. Una de las cosas que le marqué fue la planificación. Lo tengo como parcialmente implementado. Si me pueden quizás refrescar la memoria, que quizás le faltaba el Gantt, no sé qué era lo que le faltaba. Teníamos el Gantt, pero no se podían ver bien no las letras, sino el tiempo estimado. Pusimos de esa forma el inicio y el fin en el Gantt. Y bueno, también a qué sprint corresponde cada uno. Ok, solamente y eso le habían marcado. también, Ok, sí. sí. Te Y escucho. después poner también desarrollar cada sprint y sus subtareas, las que tiene cada una. Y también ahí detallar la fecha de inicio y fin. Ok, eso lo incluyeron ahora. Sí. Sí. Buenísimo. Sí, los podemos capaz ver un poquito así por arriba. Sí, está un poquito más abajo. Ahí, bueno, ahí comienza el primero. Bien.
Ok. Bueno, después anoté sobre la arquitectura que faltaba el diagrama. Sí, sí, sí. Eso Aparentemente. lograron Sí, corregirlo, ¿no? sí. Está un poco bastante en el capítulo 4, si no estoy mal. Sí, 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 sí. Estamos en A el eso 2. ya Sí. vamos a corregir. Eso también, el diagrama de la arquitectura, eso va Basta. metodología. Sí. Ahí tenemos las capas que estamos utilizando en el back, de rutas, de controlador, de servicios y este otro, no me acuerdo, de repositorio, que no alcanzo a ver. Ok. Si le puedo dar un cachito más de zoom capaz, Valentina. No me va a dejar hacer zoom acá. O sea, tendría que agrandar nomás la imagen. No, pero viste ahí que dice 100% en el Google Docs, en la barra herramientas, dice 100%. Ahí capaz le puedo poner 200. Ahí está. Cachito. Ahí está. No, ahí está bien, ahí se ve. Ahí se ve. No están todos los objetos, por así decirlo. Está, por ejemplo, inscripción y demás, pero no sé si deberíamos incluirlo, por ejemplo. Pero lo hicimos más O, resumido porque si no se nos hace claro, mucho. más que nada con las funcionalidades que elegimos, que era de gestión de clases y de mensajería. Ok. Em, a ver, déjame si entiendo bien. El cliente web, o sea, por acá yo veo capa de ruteo, capa de controladores. Esto está todo en el back. Estas tres capas de capa de servicio, capa de controlador y Sí, capa de ruteo. Está en el back todo. sí. Ok. Un poquito más abajo. ¿Y qué es la capa de repositorios? Y sería el que gestiona la consulta con el SQL. O sea, sí es como, sería como una capa de persistencia también, pero esta y esa redundancia. Tal vez. Sí, es como, capaz que me suena que es una sola capa. Claro, Pero está bien. En general está bien. Me parece un poco, capaz un poquito nada más, porque en conexión MySQL, que es una cadena de conexión nomás, claro. Claro. y de B.js entiendo que también, no sé Ya bien, nuestra. están ahí las credenciales capaz Ujú, de la conexión, y en consulta SQL, la consulta. Pero sí, estaría redundante. ok, bien. Ok, ok. Después anoté acá herramientas utilizadas, implementado con revisiones, tengo escrito acá. Sí, Claro, teníamos, no sé si estamos arriba, che, o sí, poneme hasta el está. índice para... No, sí, estaba creo que un poquito más arriba. No, evidentemente no. No, no, para mí el Sí, índice. está. Herramientas es el capítulo 3. Bueno, trabajo entonces. Sí, Ahí. Claro, teníamos que desarrollar más que nada, más a profundidad las herramientas que utilizamos porque nosotros solamente las habíamos nombrado. Eh, por si alguien externo venía y leía el documento, claramente no lo iba a entender. Entonces, se le había que agregar una breve descripción. Perfecto. Bien, está. Bueno, entonces por último tengo tema del modelo de datos, que obviamente el feedback no les di en la evaluación porque lo corregí después. Con lo cual podemos verlo ahora. Les comento los que escribí acá. No sé si ustedes igual hicieron una actualización del modelo de datos o quedó igual de como entregaron originalmente. no, creo, ese sí, creo que queda igual. ¿Lo tienen por ahí el modelo? Sí.
que está corriendo una maratón, Julieta. No, ay, no. Cierto que se ve. Ay, no. Ahí está. 16. Ahí en este documento no lo tenés, Valentina. Estoy pensando a ver si a ver. Ahí está. Bien. ¿Le puedes hacer un poquito de zoom? Un poquitito más. Ahí va. Gracias. Siempre anda al 200, que ahí no le va a agarrar. Perfecto. Ok, esto quedó igual entonces la primera entrega, me dijeron. Sí, Bien. sí, sí. Sí. Acá lo que yo anoté fue, en primera instancia, que faltaban atributos. Por ejemplo, el material. ¿Dónde está material? Acá. Material. ¿No tiene descripción? Ah, tiene razón. Eso, por ejemplo, también en seguimiento, tampoco hay como una descripción del seguimiento. De a qué seguimiento, o sea, hacer referencia como una suerte de, está bien que estén las notas, pero entiendo que las notas es más bien algo accesorio que Claro, una un descripción. comentario. Correcto. Ujú. Eso por un lado. También tema de relaciones redundantes. A ver, si me puedes mostrar la tabla de clase. Bien. Acá. Yo puse una relación redundante entre usuario y clase. A ver dónde tenés usuario, tenés acá usuario. Un usuario publica una clase. Bien. Sin embargo, el usuario vos lo podés vincular indirectamente a la clase a través de la materia, Claro. ¿no? Sí. Pregunto, ¿eh? Podría ser, pero depende también, es lo que habíamos hablado del rol, también con mi compañera, que estamos en la duda de, bueno, el usuario va a tener un rol, ¿no? Bueno, si el rol del usuario es el profesor, va a poder publicar la clase, pero si el rol del usuario es alumno o no, un rol no ingresado, digamos, no va a poder publicar la clase. Entonces estamos ahí en la duda con eso, y bueno, y ya la conexión ya había quedado, entonces dijimos, bueno, Pregunto, ¿qué es publicar la clase? O sea, ¿qué es la clase en sí? ¿Es como un documento? ¿Es una tarea? ¿Qué sería clase? No sé cómo explicarlo, pero sería una clase. Pero ahí, voy a pensarlo bien. Como, Porque yo leyendo los atributos dice título, sí. descripción. sería, claro, sería publicar como estaría mal dicho publicar la clase, pero es como levantar, nomás le digo, la clase de, bueno, clase de programación, con su título de descripción, la fecha de la clase, la modalidad, es levantar básicamente la clase a la página. Es como un video, digamos, de la No, clase grabada. No es el flashcard, sería, Ok. que sería ¿cómo sería? Crear la clase y bueno, que cualquier otro usuario, ya sea alumno, pueda inscribirse a esa clase. Dentro de la misma materia. y una clase tiene O una sea, materia, claro. perdón, una materia pertenece a una clase. A ver, ahí lo que entiendo es que una materia tiene muchas clases. Claro, una materia puede estar en muchas clases. ¿Por qué? Porque
A ver, un profesor puede dar programación. Ujú. eh, a ver, claro. A Puede ver, dar tomemos ingeniería de software como ejemplo, ¿no? Tenemos la materia de ingeniería de software y tenemos por un lado la clase de diagramas orientados a objetos, tenemos la clase de arquitectura, tenemos Exacto. o sea, claro, así sería, claro, ¿no? Sí. así sería, claro, ahí está. Ok, bien. Está. Y el que publica la clase, o sea, el usuario, sería como el autor, digamos, De la yéndome, clase. yéndome al Moodle, por ejemplo, vieron que tienen como secciones ustedes dentro del Moodle. Ujú. Bueno, Claro, entonces sería el que está ahí en clase, el mentor, es el ID mentor, sería quien crea el bloquecito, ponele, dentro Claro. de la materia. Algo así sería, ¿no? Ujú. Como para claro, entender. Porque ahí en ese caso sí tiene sentido de que esté la relación directa. Ahí Ujú. sí tiene sentido. Con lo cual si quieren agregar la autoría, no hay problema. Quizás lo que sí haría allí es modificar el nombre del atributo, porque el decir ID mentor, yo más bien diría ID del mentor, que es autor, o de última ID del autor de la clase, o del creador. Entonces yo claro, entiendo que hace referencia al que creó la clase, no al mentor, porque el mentor lo sacás, o sea, el mentor de esa materia lo sacás de la tabla del conjunto de usuario, mentor, materia y materia, ¿no? De ahí sacamos los mentores de cada materia. claro. Si no se entiende algo que lo que le digo, chicos, chicas, perdón, pregunten, ¿eh? No hay problema. No sé si se entiende, se entiende. Bien. Perfecto, entonces, después otro atributo que noté que no era atómico era el de niveles educativos. Si lo tiene por ahí, ahí está, niveles educativos en usuario. Yo entiendo que niveles educativos se refiere a si tiene un título de grado, si es posgrado, entiendo que por ahí va, ¿no? Claro. Sí, nivel educativo en realidad nosotros alucimos a que, por ejemplo, el mentor va a poder elegir dar clases a un nivel primario, secundario, terciario, universitario. Y el alumno cuando se loguea tiene que decir si va a ser, va a querer clases para primario, terciario, universitario, etcétera. Ok. Eh, bien, en ese caso, por lo que me estás comentando, Valentina, los valores esos ya están definidos, o sea, son 3 o 4. Puede ser secundario, terciario, universitario o primario, ¿verdad? Sí, 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 Con, sí. con lo cual tendría que haber una tabla, ¿no? Ah, claro, sí. De niveles educativos. Lo mismo con rol, Bueno, eso, Ujú. rol lo hacemos entonces en una tabla aparte. correcto. Sí. Bien, 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 bien. Rol y lo que me está comentando, ¿no? Y después, eh, bueno, y lo de rol es lo último que anoté. Después el resto está en general bien el modelo, todo lo vi bien. Esas fueron las anotaciones. Genial. Ok. em, Dejo de compartir. sí, está bien. Obviamente, el trabajo de campo, y esto se lo digo a todos, extensivo a todos los que están aquí ahora conectados, eh, hay que continuar trabajando sobre el mismo porque hay que empezar a realizar diagrama de clases que vimos ayer y planes de prueba, ¿sí? Toda esa parte ya podrían también continuar el trabajo de campo como para no dejarse estar demasiado, si pueden arrancarlo lo antes posible, cosa de que si tienen una duda
obviamente esto fue ayer, no voy a esperar que lo tengan ya dudas para hoy, pero digo, en general, no dejarlo a último momento yo creo que sería lo ideal. Eh, ¿Algún otro grupo, si no llamo a otro, que tenga alguna duda en particular de su trabajo de campo? Ok, bueno, voy a llamar a otro grupo entonces. Grupo 13, Iván Gauto y Gustavo Quintana. ¿Están conectados? Sí, profe. Ahí está Iván. Ahí está el Iván. ¿Y tu compañero? Ahí está Fabián. Bien. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal, Dale, chicos? buenísimo. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien acá? Bien, llegaron a corregir las cositas que le marqué en la evaluación. Si tienen ahí quizá el trabajo de campo ya abierto, lo pueden compartir. ¿Puedes, Sí. ¿puedes compartir vos, Gauto? Sí, ahí comparto. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí. Una de las cosas que nos corrigió era el tema de... Operaciones críticas, la parte de Sí, contratos. Eso lo estuvimos corrigiendo. ¿querés decir algo de eso? O... Sí, que corregimos eso, que eso fue lo que nos dijo que teníamos que corregir. Eh, Ah, yo tenía una duda, profe. Sí. El tema del nombre del contrato de la operación sí. sería el nombre del método y los parámetros que se le pasan. O sea, nosotros le pasamos un objeto completo como parámetro, pero no sé si deberían irlo... Pasa que nosotros, ese es un controlador, es un endpoint, y le pasamos un DTO básicamente de creación. Y el DTO contiene todas esas cosas, digamos. Por eso no sabíamos si cargar todo completamente el DTO con todos los objetos o ignorar de cierta forma todos esos atributos, digamos, y cargar simplemente, porque quedó re largo el nombre con todo cargado. No sé si estaría bien así. Por- Depende. A ver, ustedes cómo, a la hora de crear el contrato, ¿ustedes tienen un crear contrato en el front también? Sí, tenemos un creador contrato en el front. ¿Y qué recibe como parámetros? Recibe un tipo de... O sea, recibe el objeto completo del contrato con O sea, todos los... ya el front lo mandan como, el front lo tienen armado Claro, tenemos una carpeta que se llama tipos, que básicamente copia lo que tenemos de objeto en el back y ya manda ya, o sea, arma ahí también el objeto y le manda directo. Claro, pero, es que, pero ¿cómo crean del back si es un crear? ¿No existe? ¿cómo? No entendí, profe. La operación es de crear contrato. Claro, sí. Entiendo que si se crea, no puede traer del back porque lo está No, creando. pero el backend necesita de estos campos para crearse. El No, front, sí, eso lo entiendo. Es que entendí, me pareció raro era que venía del back, por eso, ¿cómo va a venir del back si lo están creando? Ah, Ya no existe, No, no perdón. pueden, no, no, por eso le preguntaba. Entiendo, entonces ustedes crean en su método crear contrato, sí, recibe como parámetro un objeto ya instanciado con todos los valores esos en el objeto, ¿no? claro, lo que se conoce como el Data Transfer Object, el famoso DTO, necesita eso el backend para poder crear básicamente otro contrato. Y eso lo proporcionamos mediante el front, básicamente. O sea, el front abre un modal, le cargamos todos los datos y eso le pega al endpoint directamente del backend. Que el endpoint tiene como parámetro, digamos, el DTO de creación. Bueno, ahí entonces no me parece mal que esté de esa forma, Ok, pero si en el caso de que se pase como parámetro el objeto, tiene que estar eso en el contrato, porque tiene que haber trazabilidad con el código. O sea, si pasan los atributos, pongan con los atributos. En el código digo ya, ¿no? Si se pasa un objeto, que se pase el objeto.
pero esto como el Data Transfer Object o cuestiones ya como muy propias de la implementación suya, Sí. traten de evitarlas, ¿viste? Por lo general, yo lo que les diría es, sí, pasen el objeto, pero pónganle como nombre de objeto y de tal tipo y como para que ese TIC tenga Ah, lógica en el mundo, en el mundillo de diagramas orientados a objetos, ¿no? ok, Claro. entiendo. Usted, Sí, sí, sí. profe, se refiere a que, por ejemplo, nosotros desde el backend está esperando básicamente el tipo de clase del DTO que se llama crear contrato, DTO, pero el nombre tal cual que pasa por parámetro le dejamos como DTO, o sea, abreviado. Después adentro, básicamente, sí, agarramos DTO punto y bueno, todo lo que sabemos de clase orientada a objetos, no, tipo, llamamos a todas las cosas para ir cargando todos los datos. Pero creo que ahí para simplificar se podría hacer básicamente crear contrato y entre paréntesis el DTO nomás, que es básicamente la abreviación, digamos, que ahí se Correcto. entiende básicamente que después simplemente llamamos a todos los atributos para con el nombre DTO nomás, DTO punto Ese es cantidad. el tema. DTO no pongan ese nombre, o sea, DTO no. No, el nombre No, en realidad no era DTO, a ver, creo que sería el nombre del objeto, contrato. sí, El Correcto, contrato no. contrato correcto, sería. correcto. Que el contrato va a ser del tipo contrato. Sí, sí, sí. A ver, voy a mirar en el código que creo que decía contrato en realidad. Dije No, DTO dice porque contrato, pero nosotros nomás le pusimos los atributos acá porque no sabíamos si sí. había que poner el objeto o especificar los atributos. No, de las dos formas es válida, Claro, porque, o sea, en este caso no es un constructor, claro, porque ya es aparte de la implementación, entonces no. correcto. Entonces, esto como no es un constructor, no necesariamente tenés que aclarar todos los parámetros que necesitas para instanciar el objeto. Vos pudiste ya haberlo instanciado antes y después le pasás esa instancia directamente ¿cómo se Al llama? método. Al método. Entonces, Sí, sí, sí. no es estrictamente obligatorio. Así que eso. Por el, acá vi el backend y ahí anoté auto. Tenemos request, lo tenemos como request, o sea, como la solicitud, digamos. O sea, Request. vamos a cambiarlo por contrato nomás. Tipo, vamos a poner el nombre contrato. Sí, Claro, porque está como request. Bueno. Y eso era, bueno, sé que cambiar. bien. Eso en contratos. Contratos de operaciones, me refiero crítica. Seguimos con, yo lo que anoté acá, implementado con revisiones, la parte de la planificación. No sé Sí, si quizás le faltaba el diagrama de Gantt o le faltaba algo en particular. sí, eso lo estuvimos viendo Ajá, y fuimos agregando también un backlog priorizado de producto ajá, con estas épicas, autenticación de usuario, alto de un nuevo contrato y registro de pago. Y para cada de esas épicas, la historia de usuario y su ok, sprint dedicado. Bueno, ese sería el cuadro. Y más abajo nosotros agregamos toda la historia de usuario. bien, Toda la historia de usuario. Está acá la tabla 2.1.2. Después, y eso era, y después, mm, y agregamos también Ah, unas tareas al Gantt que solamente habíamos puesto de sprint, pero lo dividimos en las tareas que tenemos que hacer. ok, ok. No sé si se alcanza a ver algo ahí del Gantt ese. A ver, voy a acercar un poco. No sé si tenía abierto acá. Voy a abrir el PDF. aparte de todo esto, profesor, también corregimos el diagrama de secuencia, obviamente. Ya sabiendo cómo se hace, digamos, ya Bien, se lo corregimos. bien. Ok, ok. Sí, está el Gantt. Les quiero preguntar ahora tema plan de riesgos. Anoté acá implementado con revisiones. Sí, ese ya Es- no corrigió que ese era una, sí, era la del tema de la base de datos que no correspondía básicamente ahí. era un requisito no funcional. Ese lo Sí, habíamos sacado nomás. sí. Bien, Pero no,
Ok. No me acuerdo dónde está. Sí, como RNF lo agregaron, digamos. Sí, sí, sí. Sí, no correspondía ahí. Bien. Ok, después acá anoté, bueno, diagrama caso de uso, conversación y diagrama de secuencia, que era obviamente por lo que dimos que era distinto con la estructura que damos en la asignatura, así que eso entiendo que también ya lo retocaron. ¿Tiene alguna duda con alguno de los diagramas que hicieron? O... Sí, mostrarle, tengo una duda ahí. Puedes ponerle mira, fíjate el de arriba, el que anoté básicamente para hacer la otra alternativa. Ahí no sé si se ve bien ahí, profe, el diagrama. Por ahí Si le puedes puede hacer dar un un poco cachito más de más de zoom. zoom, porfa. Dale. Sí. Mano, o Ahí sea, lo nada, modificamos en base a lo que nos mostró la profesora. Ujú. Creo que igual un poco más de zoom porque yo lo veo re mal. ¿en dónde querés? Pues literal no. Ah, Está muy bueno. chico. Sí, sí, igual. Pasa que le quiero explicar básicamente, viste que nos falta hacer otro diagrama de secuencia para el caso alternativo que tenemos en, en la parte de si obtener o actualizar básicamente el índice, ¿viste? Eh, por ahí, o sea, hay una parte, ahí se ve mal, la verdad. Pero bueno, básicamente acá representamos el que obtiene ya el valor del índice que está guardado. Pero también está la otra opción de que se tiene que actualizar yendo a la API, digamos. Y esa parte no sabíamos bien cómo hacerle porque en un momento nosotros lo habíamos implementado con ese cuadrado grandote que englobaba, era como que hacía un bucle, era como el caso alternativo, que eso estaba mal. Eso entendíamos que estaba mal, no se hacía así. Entonces lo borramos y bueno, teníamos la duda de que, bueno, habría que hacer directamente otro diagrama de secuencia para ese caso, digamos. Eh, Eso era, o sea, básicamente se hace otro, ¿verdad, profesor? O sea, tenemos otro caso básicamente donde ocurre básicamente todo el mismo flujo, pero cuando llega un punto de obtener el índice, va a actualizar en la API, no saca del valor que ya está en la base de datos, sino que tiene que actualizar. Entonces hace esa diferencia, digamos, esa alternativa. Y tenía una duda porque simplemente cambia esa parte y todo lo otro sería básicamente lo mismo. Eh, no sé si hacer otro diagrama de secuencia que solamente cambie en esa parte o no sé, Ok. de qué otra forma se soluciona eso. Bueno, mira, primero lo que veo el diagrama, en la parte, arranco con lo que primero veo y después ataco puntualmente eso que me mencionabas, Fabián. Ok, Eh, con respecto a las llamadas de métodos, eh, tiene que hacelo estar el método. Vieron que dice ahí, por ejemplo, verifica disponibilidad de inmuebles. De ahí tiene que llamar al método que hace eso. Claro, ahí Verificar habría que poner. inmuebles, ponerle que se llame, no sé cómo se llamará el método. Claro, el Pero método habría que poner. correcto. Eso tienen que agregar. Y otra cosa, ¿viste el buclecito ese que está en inmueble, por ejemplo? Que tenés como que inicia antes de que, que se Ah, envíe la el mensaje de flechita. listar inmuebles. Sí. Bueno, tendría que estar debajo de la línea. Empieza, claro, empezó antes. Sí, Sí. ahí se entiende mal. No entendí lo primero, o sea, no estoy viendo igual, no puedo ver. Voy a abrir acá el mío porque no veo. Fíjate que dice, Sería después de listar en esta. inmuebles, dice verifica disponibilidad de inmuebles. Y fíjate que el bucle ese arranca antes de que llegue Claro, el sí, sí, mensaje de eso, listar eso inmuebles. entendí, profe. Lo que no entendí fue lo primero que nos dijo, Es que que... está el método. En vez de poner verifica disponibilidad de inmuebles, tiene que estar el método que hace eso. Ah, ok, ahora sí entendí. Y bueno, en cuanto a tu pregunta puntual sobre, sobre la actualización del índice, en el caso de que esté desactualizado, yo Sí. entiendo que eso siempre lo hace. Corregime, ¿no? O sea, digo, chequear de que esté el último. Sí, sí, Eh, sí. sí, Eso lo hace siempre. Eso lo, claro, eso lo hace en la primer consulta de cuando se da el contrato. Entonces en el primer cliente lo hace y después ya ese índice queda guardado para el resto del día. Después el otro día lo hace el primero que hace la consulta. Ok, entonces
lo que hace es comparar la fecha y en base a la fecha actualiza o no actualiza. Claro, o Exactamente. obtiene o Sí. actualiza. Ahí estaba el tema. Ok. Ahí sí en ese caso tiene sentido de que agreguen. El tema es que, o sea, si bien es cierto eso, es como que hacer como un caso alternativo de eso es como me parece, es como, es como mucho, me da la impresión. Quizás lo que pueden hacer, estoy pensando, em, hay una acción o un caso de uso de actualización de índice o algo así. Eh, Sí, seguramente deben tener el método solamente. Sí, no el método. eh, Y el método es, porque ahí yo se imagino que hay dos, porque primero está la verificación de la fecha de cuando se generó el índice, yo entiendo que es un método. Y después actualizar índice en el caso de que esa condición sea falsa, digamos, de que sean Sí, distintos. claro, en un solo método, nosotros tenemos un método obtener o actualizar, que ahí eh, comprueba si ya está el índice de hoy o tiene que ir a actualizar. Dentro de obtener, o sea, se llama obtener. Obtener verifica la diferencia de fechas. Si es distinta, llama al método de modificar. Así sería. Eh, en mm, realidad nosotros lo no, teníamos ahí en el mismo método nomás. No en llamábamos a otro realidad método. ahí, bueno, en realidad el método en sí se llama obtener o actualizar, así juntito. Así se Y llama todo completo. sí, Y bueno, eso se llama siempre. sí, Entonces, porque si la condición está dentro de ese método sí. y obtiene o actualiza, Claro, entonces la llama siempre, no ¿no? hay, Claro, sí, la claro, no llama hay curso siempre. alternativo. eh, pero claro, es como que es un if else, digamos, o agarra el if o agarra la parte del else, depende de si tiene que Pero es todo actualizar. dentro del método ese. Sí, sí, sí. Entonces Sí, sí, se sí. llama siempre el método, pues. Ah, claro, sí, se puede ver así, sí. Es que solo se llama el método. De ahí que hace internamente otra cosa, pero digo, se llama ese método siempre. Estamos hablando a nivel de diagrama de secuencia. Claro, Siempre se llama ese método, ¿no? claro, sí, 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 sí. Salvo que me digan que internamente se ejecuta otro método, que si se da la condición, llaman a actualizar y si no se da la condición, nos llaman a actualizar. Bueno, ahí ya estamos hablando de que vas a tener, intercede ahí un nuevo método. Pero en este caso Ah, está todo metido ahí adentro, ¿no? claro, sí está en un solo método, ¿no? claro. Sí, sí, está todo dentro de ahí, siempre lo llama. Entonces Tiene sentido. ahí ya no hay curso alternativo que les quede así siempre. O Perfecto. sea, en ese caso en particular, obvio, si ponen algo mal en el contrato, va a haber un curso alternativo, eso está claro. Pero digo, en particular en esa parte, me da la impresión de que no habría. Sí, sí. ¿Alguna otra duda más, chicos, sobre los diagramas estos? Yo, por mi parte, no vos hoy. Ahí estaba arreglando, uy, quedó re feo bueno, después lo pongo. No, creo que no. Quizá le podríamos mostrar también esta parte de rescindir el contrato, donde hace la transacción, que lo representé medio así, no sé si está bien representado esto. eh, pero bueno, es una transacción, digamos, o se hace todo, no se ejecuta nada y hace un rollback. Pero no sé, ahí puede ver, profe, más o menos dónde inicia la transacción y bueno, dónde cierra la transacción. No sé si está bien el flujo. Ahí lo que está raro es que dice presión, botón de rescindir contrato y ya le responde algo la interfaz. La interfaz no puede responder nada. Sí Ni o sí si- tiene que haber un objeto dentro del sistema que responda a ese mensaje. Sí, ese falla acordé, tenemos que modificarlo. Tenemos que arreglarlo. Ah, Eh, no ok. sé si se entendió, Fabián, lo que Sí, sí, acabo. sí.
Ah, ok, ok, ok. Sí, No sé claro, si era esa. después no puede responder por sí sola. Ok, Correcto, bueno. correcto. Y después, bueno, la duda puntual que vos me dijiste, si el flujo está bien, me preguntás. A ver, Sí, confirmar rescisión. O sea, acá antes yo imagino que la persona indicó cuál es el contrato. Una vez que indicó el contrato que quiere rescindir, sí, confirma la rescisión, ¿no? sí. Entonces, Sí. me parece que le falta ese paso, ¿no? Que selecciona el contrato. Y no como sabe cuál tiene que rescindir. Claro, pasa que nosotros en Mm, la lista tenemos una lista de contratos y Ajá. en cada ítem tiene un botón para rescindir contrato. Por eso era del Entonces, botón de rescindir contrato al inicio. Lo- O sea, presiona únicamente el botón. Mm, Se muestra la lista de todos los contratos y bueno, cada uno puede rescindir, digamos, tiene el botoncito, es una X, y simplemente con apretar el botón le salta ese mensaje de Ok. ¿estás seguro de que quiere rescindir el contrato? En ese caso, ahí lo que tendrían que hacer es ser más descriptivos en la operación, en la acción, porque no es que presiona botón rescindir contrato, presiona el botón de rescindir contrato de un contrato específico, claro, porque si no queda como, a mí me da la impresión, es como que hacía clic en el menú, nomás te digo, en la parte de rescindir contrato, y eso da la impresión por cómo está descrito ahí. Porque dice presiona botón, rescindir contrato. Eso perfectamente lo puedo tener capaz en un menú, ¿viste? Y no necesariamente haciendo clic en un listado de un contrato específico. Entonces, yo lo que le diría es aclararlo más en la acción esa, o sea, que se entienda que está haciendo alusión a un contrato en particular. Ah, ok. ¿Se entiende? Entonces quedaría sí, sí, como, sí. por ejemplo, presiona botón de De un un contrato contrato. en específico. De O, un contrato. de un contrato. Ah, ok. O sea, se entiende que está haciendo clic para rescindir un contrato, no rescindir contrato general. Es una pavada, o sea, es un nomás que tienen que Sí, agregar sí, sí. ahí, pero que se entienda que están seleccionando uno, porque es como que te estás resumiendo el poner en un filtro, escribir el nombre y que seleccionar y te Claro, trae y hacer entiendo. clic, o sea, acá tenés un listado, entonces seleccionás un contrato. Ok. Claro, si no queda muy ambiguo, no sé. Dice, No- por eso dice botón de rescindir un contrato. No sé, o sea, es como, yo lo que podría es presiona botón rescindir un contrato de un contrato específico o presiona botón rescindir de un contrato particular o de un contrato. Claro, Es agregar una o dos palabritas más y creo que queda más clarito. Después el flujo, bueno, dice confirma rescisión, rescindir, eh, inicia transacción. ¿Qué es inicia transacción? ¿Hay un método que hace eso, digamos? Sí, en la capa de datos básicamente inicia una transacción que pasa por la cuota y el inmueble para, para modificar los estados. Para. Esto con inicia transacción se refieren como que ahí tipo empieza el begin y hacen operación en la base de datos y Sí, cuando terminan la finalización, sí, tipo se sí, cierra la transacción atómica, ¿eso sería? exacto. No sabía No, no, cómo no, representar. eso no va, eso no va. Ah, no sabía cómo Eso representar no, esa parte. no, 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 eso no va. Yo Eso no dije, va. bueno, ¿qué hago acá con el sí, sería begin? el, Acá, tipo, ¿qué? sí, No, sería no, el no. método que está en la capa de datos que hace esa Pasa, transacción. pasa que también lo pensé y dije, bueno, pero si lo hago de esa forma va a quedar súper corto y se me acorta ahí nomás y termina el diagrama, digamos, es muy cortito. Y dije, bueno, lo hago de esta forma para que quede más Abultar un poco. detallado. Pero sí, eso de inicia transacción, o sea, no. Llamen al método que hace eso y ya está, queda así. Obviamente Sí, entiendo que dentro de ese método después se hace la validación de existencia del contrato primero, después se cambia de estado cancelado. Y ahí como es el tema porque si estaba cancelado, ¿qué se devuelve la plata? Si estaba cancelado.
cómo es el tema? ¿O esto es un alquiler? Ahí está. Perdón, estaba copiando eso. Cuando se cancela, básicamente no se devuelve la plata porque no hicimos esa parte. No está representando esa parte, pero cambia los estados simplemente de tanto de la cuota como cancelada y el inmueble pasa a estar otra vez disponible, digamos, cuando estaba Ah, ocupado. cancelado se refieren con que ya se canceló el... No es que lo Se, pagó, sino que se canceló como que cancelan ya todas las, no funciona más, digamos, se da sin efecto, digamos, el contrato. claro, se cancelan Sí, las cuotas que estaban Ah, ok. asociadas a ese contrato. Ah, ok, porque la palabra cancelar suena como que se pagó, ¿me entendés? Que está como... Quizá usaría otra palabra, ¿viste? ok. Pero se entiende por qué no, porque cancelar cuando uno tiene un préstamo, ponerle uno cancela la deuda que tiene, y uno cuando tiene cuota es como una deuda. Entonces si la cancelás es como que la estás pagando. Ah, ok, ¿Se ok. entiende o no? Bien, lo voy a cambiar entonces. Capaz ahí el tema de qué palabra les pone, ¿no? Cambiar de estado a... Sí, el tema de qué palabra le ponen. Cambiar Cambio de Es que estado de estado. tampoco cuota. pasa disponible a un otro estado relacionado O a este documento. dar de baja mejor. Dar de Ah, baja. ok. Ha dado de baja. Cambia de estado, ha dado de baja. O baja, o algo así. Eh, esto después tengo que modificar el código también. Bien. Bien. Sí, el resto está bien. Ok. Es coherente, está bien. Bien, listo. Entonces, entonces, ¿en qué quedó, profe? ¿Lo dejo nomás esta parte representada lo del begin o borro nomás todo No, no, esto? saquen, eso saquen. Ah, ok, ok, Eso listo. saquen. Ok, Sí, 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 sí. bien. Ok. Y, Acá yo anoté cositas de su modelo de datos. Si lo tienen ahí. Sí, acá está, perdón. Este es el que ustedes presentaron originalmente. Sí, era el que presentamos originalmente. Bien. Bueno, a ver si le pueden hacer un poquito de zoom. No importa que no se vea entero el diagrama. Ok. Yo anoté acá atributos repetidos, fecha de emisión, fecha de creación y fecha de pago. Pero no sé en dónde. ¿Dónde tienen esos atributos? fecha de emisión, Fecha de pago tenemos fecha acá en la tabla pago. de pago. Fecha de emisión en recibo. ¿Y cuál otra manera? Fecha de emisión, fecha de creación y fecha de pago. Fecha de creación. ¿Capaz en Acá. contrato? Está en recibo. Fecha de creación, fecha de emisión y fecha de pago. Ok. Y ahí a más abajo, en contrato alquiler, que tienen... A ver, a ver, a ver. A ver si pueden ir un poquito más a la derecha. Derecha. Un poquito más a la derecha. A ver, a ver, a ver. Qué raro. ¿Seguro que no le hicieron ningún cambio? No, hasta ahora no. No, Desde la... A ver, me fijo. Porque por algo habría notado eso. Mm, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aguanten un segundito, ¿eh? sí, sí. Ya voy, ya voy, ya voy. A ver. Dato. Anexo. Ustedes lo tienen en el anexo. Herramienta. 30.
ver en otra versión del documento cuando lo vi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, full history. A ver, a ver. Fecha de evaluación. Esto fue el 23 de abril. Bien. 23 de abril. Esa M. Vamos a poner acá. A ver aquí qué me dice. Sí, parece que está igual, che. Fecha fin, condiciones, fecha creación, fecha pago, fecha emisión. Hay, a ver, por ejemplo, el recibo es un recibo del pago, ¿verdad? Sí. O sea, es como, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué habría una tabla de recibo? ¿Qué mostramos ahí de distinto en el recibo que, que no está en el pago? Que tendría sentido separarlo. Buena pregunta. Porque yo digo ahí, el recibo tiene una fecha de emisión y una fecha de creación. Yo digo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos fechas? Digo, salvo, o el recibo se refieren a cuando el papel que se imprime, Sí, va a ser un PDF. Eso. pero Sí, digo, la fecha de creación y la fecha de emisión no es la misma. Claro, son la misma, sí, está redundante. Y Sí, sí, imagino sí. que el recibo se genera ni bien pagaste, Ni bien ¿no? pagaste, exactamente. Sí, sí, Entonces la sí, sí. fecha de pago va a ser la misma que la fecha de emisión y la fecha de creación, ¿no? Eh, a ver. A ver, cuando hace el pago, ahí va la fecha de creación, se crea el recibo, pero todavía no se emitió el recibo, si lo quiere imprimir, ahí sí, se emite la fecha de emisión, digamos. Pero ¿qué es la Eh, emisión? Que se genera un PDF. Eso, sí, un PDF. Pero digo, ¿por qué le pondría una fecha distinta al imprimirlo al PDF si digo es un... Sale, no es que si lo imprimís en papel y lo firma alguien, ponerle como para que diga, bueno, son en fechas diferentes. Digo, perfectamente ni bien hiciste el pago, podés generar el recibo ese. Y supongo que, ¿en qué caso? Yo digo, ¿en qué caso tiene importancia tener una fecha distinta de recibo con respecto al pago? Claro, se podría usar la misma fecha nomás. Mm, Salvo que Sí, ustedes me sí, no. digan, no, profe, porque por tal razón específica hace falta. Ahí ya Claro. no le digo nada, es como que, bueno, está bien. Pero me da la impresión de que esos tres valores van a ser siempre los mismos. Sí, ahora la verdad Sí, no se sí. me ocurre ningún contraejemplo, pero sí, no se me ocurre nada, la verdad. Es más, hasta le digo, ¿hace falta la tabla de recibo? Y ahora con esto se hace redundante, digamos. En un momento, la verdad, en su momento cuando lo hicimos, seguro teníamos nuestro porqué, pero ahora no sé, no sé por qué. Salvo que recibo uno pueda poner los nombres de una persona que, o sea, recibe y no es la titular, digamos, que firma el contrato. No sé, estoy inventando, por decir algo como para justificar que exista. Pero digo, recibo, no sé, es como que me parece que es lo que está en el pago. O sea, el pago es el recibo. Claro, por ahí, Claro, bueno, sí. pero no le da el pago, vos le das el recibo del pago, digamos. Sí, Sí, el tema pero de una cosa es, digo, la operación, o sea, el proceso humano, en cuando vos pagás, que digo, te doy un recibo, un papelito, tomá, pagaste. Pero digo, eso, ahí a guardarlo en el sistema, digo, es un pedazo de papel que le pongo, recibí tanto de tanto de esta persona en concepto de esto, tomar el papel, pero es de ahí yo eso guardarlo, pero además, ¿qué podría guardar de ahí? Información que ya no lo tenga en el pago. Mm, Salvo que me digan, bueno, no, le sacamos una foto al recibo y lo subimos, ¿viste? Pero digo, ¿quién hace eso? No sé si es capaz un
como utilizar espacio que no va a ser, no es necesario, da la impresión. De Claro, última, sí. chequéenlo y ustedes después me dicen, no, profe, porque hace falta para tal o cual cosa, para tal documentación que se tiene que presentar después. Bueno, ahí ya no digo nada. Pero tiene que tener sentido, ¿viste? Claro. Sí, Em, lo vamos a mirar igual. Dale. Después anoté cuota, valor mora aplicada. A ver, vamos a cuota. Valor mora aplicada, le puse. Esa mora, o sea, quiero acordarme. Valor índice, otros adicionales. A ver qué tienen en contrato. O sea, el valor mora, ¿qué es? Es un. Porque yo imagino que el contrato de alquiler define cuál es la tasa de mora. Sí, un porcentaje. Y el valor mora, El, que. el valor mora aplicado, el total que se aplica, digamos, si no, ponele que se atrasó 15 días, Ajá. eso es en base al porcentaje. Si fue un porcentaje de 2% establecido en el contrato de alquiler, por ejemplo, y eso, bueno, fueron pasando, o sea, se fue aumentando la mora básicamente, y cuando paga, salta en la cuota, mira, este es el total de mora que tuviste más todas las otras, todos los otros valores, digamos. Y mi pregunta es, o sea, ese valor, claro, ahí ustedes tienen como el valor absoluto que se calcula a partir del porcentaje que tienen en tasa mora del contrato. Sí, sí, eso. Y esa tasa es diaria. Es diario, sí. Sí. Ujú. Estoy pensando si, porque a mí lo que se me ocurre es, claro, porque ustedes tienen descuento adicional, valor mora, otros adicional, valor índice aplicado, importe total calculado. Claro, ustedes como que pormenorizan todo, pues yo diría, bueno, ¿y por qué no lo meten en importe nomás? Bueno, no, ustedes quieren poner, está bien, Detalladamente, digamos está que bien, está bien, está bien, está bien, está bien, ok, ok. Y otros adicionales, ¿qué es eso? ahí hice otros adicionales total. Sí. Y son otros adicionales que se pueden cargar. Por ejemplo, hace poco acá rompí mi puerta y bueno, tuve que pagar eso. La dueña me pagó, o sea, me cobró en la mensualidad, digamos. Y creo que iría ahí, digamos, puerta rota, bueno, 50.000 pesos. ¿Y dónde escribo puerta rota? No escribiría, sino que simplemente pone el monto, el precio adicional, digamos. Ok, o sea, otro adicional sería, es como que yo entiendo que ustedes quieran detallar, pero si vamos a detallar a tal punto que vamos a poner los otros adicionales, es como que hay que detallar qué es el adicional que se agrega. Porque si vos me decís, porque te rompí la puerta, te agrego tanto, bueno, genial, eso lo agregamos y está, pero si no es como que me da la sensación de que puede llegar a un punto de que revisando las cuotas viejas, agarro y me pongo a ver, no, que acá me cobraron más de, no sé, yo pago 500 lucas y me agregaron 60 y no sé de qué, digamos, porque no dice la descripción del cosa. Ah, Claro. ok. Se debería detallarse. ¿Qué es ese adicional? Claro. Correcto. Y lo Mm, mismo con el otro adicional también, porque dice descuento adicional total de qué es ese descuento, de que pagó antes. Y no, quizás puede ser, no sé, me pidió que le pinte la pared de una habitación y como me llevo bien con la señora, con la dueña, con el dueño, me hizo un descuento por eso, digamos.
o me pagó de esa forma y me descontó de mes, por darle un ejemplo, ¿no? Es un descuento así medio que... A mí me suena que ustedes pueden tener inclusive una tabla de adicionales en donde describen cada uno de esos adicionales y ese adicional dependiendo de si suma, porque por ejemplo hice refacción en el departamento y me lo reintegran en la cuota, invento. Entonces lo podés poner como un adicional, pero si rompí la puerta, como vos, Fabián, entonces ahí me va a restar. Entonces son todos adicionales que dependiendo de si contribuye o resta, hacen esa operación después sobre la cuota. Ok. Otra O sea, tabla. digo como para que esté, porque me da la impresión de que como que tienen varios atributos ahí que quizás con una tabla de adicionales ya lo resuelven y además tienen más detalles sobre cada uno de esos adicionales de esa cuota en particular. Entiendo, sí. Normalizando más. Sí. Sí. La mora tiene sentido porque la mora, bueno, es algo específico, no es un adicional de que reste ni sume por algo, digamos, es algo como frecuente. Lo otro es como que puede darse como no darse y lo normal es que siempre te cobren, que no se te dé ni un adicional ni se te cobre. Bueno, importe base, tenés ahí, anoté. Claro, ahí también otra cosa es como, me da la impresión de que el importe total sería la sumatoria del importe base más el valor de la mora más los adicionales, ¿correcto? Todos juntos, sí. ¿Y para qué tenemos importe total? O sea, la suma de esos datos que ya tenés. Sí, es la suma de todo. Pero ahí da la cuenta total, digamos, los otros dos La por separado. sumatoria de todo. Sí, sí, Bueno, sí. ese dato lo pueden tener como no tener, digo, porque lo pueden recrear de otros lados, como para no repetir. Si lo quieren dejar, déjenlo, no hay problema. Y para, el importe base. ¿No está en el contrato de alquiler el importe base? Tasa de mora, cantidad de cuota. ¿En el precio de la cuota? Precio de cuota, sí. ¿Ese sería el base? Ese sería el base, el precio de la cuota. Pero claro, en cada cuota ustedes lo agregan igual por tema de inflación, que se actualice ese valor y después voten. Ok, ok, no, Claro. está bien. Por la Sí, frecuencia. por el tema del cálculo También. Está bien. del Está bien, índice. está bien. Ok. Igual, a ver, pero porque en los contratos cuando se toman índices de inflación, por ejemplo, el base siempre es el mismo. Solamente se aumenta en base al índice, se aumenta el valor, o sea, si es cuatrimestral el aumento, el base va a ser siempre el mismo, Claro. ¿no? Y ¿Cómo? sí se le puede. ¿Cómo? O sea, no entendí. O sea, usted dice que si está a 200.000, por ejemplo, algún departamento, Ujú, y pasó por toda la frecuencia de ajuste, digamos, si es cuatrimestral, ujú. pasó 3 aumentos, eh, para ese momento no va a seguir siendo 200.000. Si le quiere incluso ofrecer a otros inquilinos, ya no va a ser tampoco nada más 200.000, porque si o sea, aumentó, digamos, la economía, seguro aumentó. O sea, es normal que aumente eso. Ujú. No va a ser el mismo, quiero decir. No, sí, eso sí, está claro, pero por lo general estos contratos, viste que vos iniciás con un valor, ¿no? El Sí, contrato sí, de 200.000, ponele. Y a ese valor, cuatrimestralmente, se le aplica un coeficiente para multiplicar ese precio base, sí, ¿sí? Entonces, pero siempre la piedra angular, digamos, es el precio base. Y sobre ese precio base se agrega el sería El el cálculo. coeficiente de ¿cómo es? El de aumento. claro. Sí. Y Pero, bueno, porque a mí lo que se me ocurre es valor del índice aplicado, no sé, es como que lo veo con muchos atributos a tabla de cuota y le quiero sacar de una forma. Entonces le estoy buscando vuelta quizás, chicos.
Porque me da la impresión de que el contrato siempre es el mismo, el valor base. Lo único que va a cambiar son los aumentos que se dan. Ahora, claro, ahora entendí Usted entonces lo que dice. dice sacar el atributo de precio de cuota y No, tenerlo solo en cuota. no. Sacar de cuota el importe base, porque porque siempre la base es el mismo Es siempre. siempre el mismo. Bien, Claro. bien. Sí, Lo que cambia sí, nada sí. más es cuánto vos aumentás en esa cuota en particular, pero siempre se arranca con uno y te dicen, bueno, el contrato se establece un coeficiente, se elige índice de contrato de locación para aumentar cuatrimestralmente, pero se aumenta sobre ese base, Claro, Claro. está bien. Es el mismo para ese contrato, digamos. Claro. correcto, por eso. Sí, sí, Siempre sí. importe base va a decir siempre lo mismo. Claro, es redundante tener las dos tablas, así que sí. Salvo que ustedes me digan ahí que en realidad tienen eh, lo, o sea, el adicional de coso, por coeficiente de actualización o de aumento. Ahí ya es diferente, pero no va a ser el Claro, mismo importe siempre, va a ser cada 4 meses el mismo y después se actualiza en el quinto mes. claro. Ok. Atributos con valores redundantes, pago anulado, motivo. A ver, ¿tienen pago anulado? Monto total anulado, fecha anulación. Los motivos, a ver, acá yo puse atributos con valor. Bien, los motivos para anular un pago, ¿cuáles son? Quizás que el monto no fue el correcto, por ejemplo. Ok. Eh, otro. Pero digo, puede llegar a ser muy diferente las razones que se paguen, se anule un pago. Y sí, creería que sí. A ver. em, No puede haber una tabla de motivos. yo creo que pueden ser bastante diferentes, la verdad. Ok. Porque a mí lo que se me ocurre de pago anulado que se puede dar es, por ejemplo, no sé, no. El pago anulado, lo único que se me ocurre es que vos ocupaste y no tenés saldo suficiente en la cuenta, ponele, pero es como anulado. Anulado es que yo quiero pagar y no se pudo hacer el pago, digamos. Eso sería, ¿verdad? Claro, sería. Sí, o sea, el motivo que se me ocurre es solamente En, ese. en realidad eso va más por el rol del superior que anula o sea, no lo aprueba. Eso iba por ahí. ¿Te acuerdas, Auto? Que tipo no aprueba el pago. Porque Claro, y tenemos, establecer el motivo. claro, a ver, tenemos dos roles, está el superior y el operador. Si el operador registra un pago o quiere registrar un pago, va a solicitar la aprobación del superior. En ese caso, al superior les va a llegar la notificación, le va a llegar el pago, como sea, y le va a dar dos opciones. O lo aprobas o lo anulas o lo el motivo, digamos, no, mira, che, el motivo es que me llegó mal, no es esto lo que me tiene que llegar, está mal el monto y te lo anulo, digamos, está mal, no te lo apruebo. Ujú. Va más por ahí, digamos. ¿Y qué otra razón puede ser? No, no funciona, o sea, no tenía fondo insuficiente ponerle en la cuenta. Es que no se me ocurren muchas razones por las cuales se puede anular, o sea, salvo esa. Quizás fue un error del operador también, que no quiso hacer eso y, che, mira, se me escapó esto, anulador, por favor. Puede pasar tranquilamente. O sea, error humano, quiero decir. A ver. Ok. No sé, ahora no se me ocurren ejemplos, pero bueno, lo primero que se me viene a la mente, o el monto no es el válido, digamos, no es el correcto, no, tampoco tiene suficiente monto, fue un error del operador, eh, no sé qué otro más o menos, no me sale otro. Bueno,
piénsenlo, porque capaz que se pueda llegar a sintetizar en una tabla los distintos motivos. Y de última se ponen otros si hay algo raro, digamos. Pero en general yo creo que debe ser siempre lo mismo. Me da la impresión. No sé cuántas razones hay para uno anular un pago, más que alguien se equivocó en el medio o el método de pago generó algún error, digamos. O que no me llegó la transferencia, digo. No sé si fue pago por transferencia. No sé. Fíjense, si no, de última, díganme no, profe, porque pueden ser un montón y me muestran así unos cuantos y ahí ya digo, bueno, me cayó la boca y digo, está bien, chico, Es tienes que razón. sí, también puede ser la equivocación de tanto del monto como el método de pago. Puso Mercado Pago, pero no, en realidad pagó efectivo nomás. Eh, o también error del operador, como dije hoy. O sea, ahí ya le dije 5, profe. Ok. Ok, está bien. Atributo incompleto de dirección. Bueno, ahí la dirección, no sé si dónde la tienen. Y de dirección, ¿Qué? Quedó cortado. dirección. Bueno, ahí le falta tema de localidad, dónde está, y provincia y todo eso. Ok. También anoté. Se te rompió Persona, la flecha de Gauto, esa flecha se rompió porque la tengo bien. Yo no sé qué se tocó ahí. Pero esa flecha está, no sé por qué está rota, pero no debería estar rota, digamos. Va a contrato de alquiler esa flecha. La dirección. No sé por qué se rota. ¿y qué es persona rol cliente? Ahí nosotros establecemos si es propietario o es inquilino. Ok, No tiene que ver con el sistema, digamos. ok. Entonces una persona puede ser propietaria y puede ser eh, inquilino, digamos. Sí, Sí. sí, sí, sí. Ok, ok. Mm, ok. No sé por qué habrá anotado acá, persona. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Ok, está. Bueno, chicos, estamos. Bien. Está perfecto. ¿Tienen alguna otra Muchas gracias. preguntita o...? No, de mi parte no. Al menos que recuerde ahora. No, Bien. no, por mi parte tampoco. Super, chicos, estamos. Gracias. Bien, gracias, profe. No, de nada. Resto de grupos. A ver, Sergio Ignacio Navarro. ¿Estás aquí conectado? No, no estás conectado. Muy bien. Chica, Julieta y Valentina, no sé si Julieta está. No, Julieta se fue. Valentina, podés, no hace falta que te quedes. Ah, ok, ok, ok. Aviso nada más por las dudas. No hace falta que te quedes hasta el final. Gracias, profe. Por las dudas nada más aviso. Bien, grupo 19. Julián, Gustavo. Hola, profe, no sé si me escucha. Sí, te escucho. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, buenas noches. Buen día fue hoy a la mañana. Bueno, acá yo anoté unas pares de cosas. No sé si llegaron a hacer algunos cambios en su trabajo de campo, tienen alguna duda puntual. Llegamos a corregir lo que nos pidió que... Si querés, Sí, sí. Gustavo, puedes compartir y ¿Vos habla... vamos viendo. Miere, ¿vos hablado o no? Sí, acá me conecté. Buenas tardes. Acá me conecté. ¿Qué tal, Julián? Ahí compartí. No sé si ahora ven. Se ve. Sí, sí. No, nos pidió que primero que como corrigamos ese del tamaño inadecuado del equipo, ¿no? Sí. Resulta que uno de los riesgos era un poco
exagerados lo que había dicho en ese momento y lo Ujú. corregimos. Bien, Y después también la conversación, el diagrama de secuencias, pero bueno, vamos de a uno. dale. Las conversaciones y en los diagramas de secuencia lo que pasaba es que eh, Acá está el diagrama de secuencia. Olvídate. por ejemplo, en la conversación sí ingresaban, digamos, los datos, como se ve ahora en el diagrama de secuencia también, pero antes no, y Ujú. eso lo corregimos. Bien, Y ahora en ambos, digamos, que aparece que ingresan los datos, hay trazabilidad, digamos, entre ambos diagramas. bien. Y bueno, eso era una cosa. También en el contrato de operaciones que había que quitar eso de que el usuario se posiciona en la interfaz adecuada, así no había dicho, y qué pasaba si ya existía un usuario previamente, digamos, que eso debíamos modificar en las condiciones y bueno, también lo modificamos. Ok. eh, que si el email y el nombre de usuario no existe previamente, entonces se crea una instancia con los atributos nombre, eh, con eso se mantiene, digamos, Bien. solamente lo que hice fue agregar esa Esa precondición operación. Sí. o postcondición. Se creó una Después instancia. también Ujú. en el diagrama de casos de usos, que es, digamos que lo de agregar al carrito de editar, como usted Si bien querés dijo podés que cerrarle la ventanita esa, Julián, si te está, o Gustavo, si te está enloqueciendo un poco, le puedes cerrar nomás. em, como bien dijo que lo de agregar al carrito y demás que estaba en nuestro diagrama de casos de uso, a un poco más abajo, No que habrás eso, pensado, Gustavo, que eso era un diagrama de caso de uso, el que estaba posicionado recién, ¿no? nada, eso seguramente nada, nada. Em, No, bro. Ok. y bueno, eso lo quitamos porque como forma parte de realizar una compra, entonces lo que hicimos es quitarlo. Sí, se debe. Sí. Disculpe, profe, Gustavo, se me fue la conexión. Nada, tranqui, no pasa nada. Si puedo ir un cachito más arriba, más abajo. Ahí. Estoy viendo tema de la venta. ¿Dónde está? ¿Sería comprar productos la venta? Sí. Más arriba. Está en cliente comprar productos. Más abajo. Ok, lo tienen como comprar productos bajo todo el caso de uso. Ok. Em, bueno, ok. Bien. Quiero que subas de nuevo, Gustavo, donde estabas hoy, al diagrama de entidad-relación. Yo quiero saber por qué encima del diagrama de entidad-relación está escrito diagrama de clases. eso fue un error que Ajá, se nos pasó y que recién nos damos cuenta, pero obviamente sabemos que no es un diagrama de clases, porque ok, obviamente es ajá, diagrama de identidad. ok. Corrijan eso Obviamente. lo antes posible, por favor. Bien, sobre ese diagrama, a ver, si le puedes dar un cachito de zoom, Gustavo, por favor.
Mm. Bien. Si le puedes cerrar ese también por así. Ahí va. Bien. A ver ahí. Dirección, si puedes bajar. Más abajo. Bien. Ok. Ok. Bueno, acá yo entiendo y corríjanme, por favor, si me equivoco. Un usuario puede tener muchas direcciones, ¿verdad? Sí. O hay usuarios que pueden tener la misma dirección. Muchos usuarios pueden tener la misma dirección. Yo entiendo que querían más bien modelar la primera, ¿verdad? Sí, sí, la primera. Con lo cual, ¿qué cambios tendrían que hacer en el modelo de datos para que pase eso? Teníamos que llevar el del usuario, la AFK a la dirección. Correcto, correcto. Está inversa la relación. Sí. Tendría que estar ID de usuario en dirección e ID dirección no estar en la tabla de usuario. Eso por un lado, que anoté. También atributos faltantes con el pedido, la fecha de creación y pedido la forma de pago. ¿No tienen pedido por ahí? Pedido. Bueno, ahí pedido no tiene fecha. Mm. ¿De cuándo se hizo el pedido? Tampoco la forma de pago. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Lo escuchan. Sí. Después, obviamente, la forma de pago, va a haber una tabla de formas de pago. Que no está la forma de pago, pero eso sí, sí o sí tiene que estar, chicos. Bueno. Em, ok. Ok. Sigo viendo acá que tengo. Bueno, forma de pago, esa es la otra. Bueno, y después, otra cosa que les perjudicó bastante en la nota fue el tema de la funcionalidad principal. ¿Llegaron Mm. a, llegaron a desarrollarlo? El CRUD. Sí, Sí, llegamos a desarrollar el profe. porque me dijeron que no habían llegado, no sé, no, Sí, no. sí. Ya. Llegamos a desarrollar. Bueno, yo le saqué imagen porque ahora no le puedo estar ejecutando. Le ejecuté, sí, pero está teniendo un error. Y yo le llegué a enviar por correo la imagen. No sé si llegó a ver. ¿A mí me mandaste? Sí, le mandé por correo. Me voy a fijar. Le, le mandé. Estas son las imágenes Ok, que una vez ejecutado. Acá tengo el de. ok, ok, ok. Yo le llegué a enviar por correo la imagen antes de. Y Está además, bien. profe, Ujú. en esa fecha, usted nos había dicho en estos días que si me podían mostrar y en esa fecha podían, a ver, unos días después de la exposición, Mm, antes, creo que, o sea, mucho antes del recuperatorio, creo que fue. Sí. ok, ok, está. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra consulta sobre el trabajo que necesiten para avanzar? ¿Ninguna? Yo tengo una consulta, pero con respecto, no al trabajo de campo, sino a la asistencia. Ajá. El tema, el tema es que, no sé si fue yo estuve enviando la asistencia en dos enlaces, digamos, uno que decía que si está en condiciones de cursar la materia y el otro, no sé, o sea, no sé si registrar mi asistencia porque ya veo que es libre y no sé, No. me gustaría ver en algún momento cuántas, porque tengo una falta nomás y tengo certificado de esa falta, A ver, pero no sé, o sea, eso me preocupa un poco. me fijo, no, tranqui, me fijo ya. Si tenés una sola falta el 1 de abril, Ah, ok. es esa la que no Sí, o sea, contabilice. Sí. quería saber si se registraron mi asistencia, digamos, yo estuve enviando, porque siempre que estuve virtual, digamos, enviar por formularios. Bien. Sí, la de 1 de abril tenés una constancia Sí, de por qué faltaste.
Sí, tengo certificado, por gripe tengo certificado médico, digamos. Cuando pueda, Julián, Sí, acercarnos así no, porque si tenés una constancia, se lo no. puedo enviar o sea, por foto o también le puedo enviar 100 personas cuando No, me sí, toque ir. una foto está bien. Ok, ok, voy a enviarlo por correo así redactando. En cuanto al formulario, Julián, sí cambió porque, o sea, teníamos el mismo formulario de que comenzamos la cursada y al principio tenía sentido, pero después había un montón de cosas como que si puede cursar la Claro. materia, ponga sí o no, y estén Claro, rellenando 50 veces lo mismo. Entonces dijimos, bueno, le sacamos esa pregunta, que era obvio que sí, y lo que hicimos fue agregar dos campos, uno de nombre y otro de apellido, porque por más que decía apellido y nombre, muchos de ustedes ponían el nombre y el apellido. Entonces después para machear en el listado era como complicado, porque tenías que dar vuelta a eso. Y por eso lo separamos en dos campos distintos. Pero es el mismo formulario, Julio. ok, ok, gracias. No, está bien. Ok, estamos chicos entonces. Claro. Ya le aclaro por la duda el resto. No voy a ponerme a decirle la asistencia que tiene cada uno. Por las dudas aviso. Bien, ¿quién quiere continuar? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguno? Si no, sigo llamando a las... Bueno, no al azar, sino siguiendo el orden de la lista. Ok. Nadie me dice nada. Sigo entonces. Grupo 29. María de la Paz y Micaela. Buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas, profe, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Si algún, no sé quién va a compartir la pantalla, cuando quiera. ¿Tienen alguna duda en particular? ¿Llegaron a hacer los cambios posteriores a la evaluación? La mayoría, Bien, hay una partecita no cambiamos todavía, pero en general las correcciones sí las hicimos. bien. ¿Tienen alguna duda en algún diagrama en particular que quieran consultar? Sí, profe, le vamos a mostrar, pero nos había dicho que en la planificación nos faltaba la historia de usuario y ahí lo voy a mostrar, lo hicimos. Bien, bien. Y después Herramientas. también, En herramientas decía parcialmente. sí, sí, acá está. Ya también lo implementamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que agregaron? Eh, Nosotros lo teníamos más como un texto sin decir qué hacía cada herramienta y le pusimos como una breve descripción y en qué lo usamos. Bien. Solamente habían enumerado y ahora describen cada una de ellas. Bien, Claro. Sí. bien, bien, bien. Después, bueno, lo que pareció a sus compañeros, también el tema del diagrama de caso de uso, conversaciones, diagrama de secuencia, eso llegaron a... Ok, ahí veo. Sí, profe. Le vamos a hacer la primera conversación que Ujú, antes teníamos que gestionar libros y usted nos dijo que desglosemos, entonces dijimos, damos de alta un libro y ujú, modificamos en dos grupos distintos. ok, En el primero se presiona el botón agregar libro y en el curso normal busca la lista de categorías y busca la lista de autores y después prepara la interfaz y muestra. Lo hicimos de esta manera porque nuestro código está de esa forma, tipo, primero busca toda la información y después muestra todo junto. ok. Bueno, ahí, por ejemplo, yo veo que ya incluyeron los métodos, está Sí, bien. Yo lo que les diría acá es, por ejemplo, ¿no? Registrar libros, pesos, data. Yo entiendo que estarán usando PHP, por eso están los pesos ahí antes de los nombres de las variables. sí, Eh, sí, sí. si bien ustedes lo tienen implementado así,
traten de usar nombres que sean más ilustrativos de lo que están registrando ahí. Están registrando el libro, entiendo que ese pesos data es un objeto de libro, del tipo libro, ¿no? Ajá, Es un libro. sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué va a recibir como parámetro de registro libro? Un libro, Ahí libros, sí, sí. no pesos data. Claro. Lo mismo ahí con el insert. Ahí, yo veo un insert Sí, ahí, acá debe insertar pero ahí el tema un con libro, el sí. insert, es un insert que yo imagino que deben tener regados de insert por todos lados, que dependiendo de si hacen el insert de libro, si hacen el insert de usuario, si hacen el insert de categoría, hacen el insert. Imagino que tienen millones de insert en todos lados. Entonces, estaría bueno que esté especificado insert de qué. Entiendo que es el de libro, obviamente, porque estamos hablando de registrar libros, Sí, con lo sí. cual, insert libro. Entonces, si pueden ponerle nombre insert libro o insert book, no sé, o insertar libro, que sea lo más Sí, profe, descriptivo lo posible, vamos. ¿sí? Sí, sí. Yo me basé mucho más en el código, pero está bien. Sí, sí. Lo voy a hacer. Recuerden que está bien, pero recuerden que si bien tiene que haber trazabilidad, el orden en el cual hacen uno y otro es al revés. O sea, yo hago el diagrama y en base a los diagramas yo después codifico. Si bien es Sí, cierto que profe. uno muchas veces por ahí se da cuenta al implementar, no, para esto no lo puedo seguir así tal cual como lo diseñé inicialmente, pero siempre se busca como que ese sea el orden, ¿no? El orden del diseño. Primero diseñamos y después lo perpetramos. Ok, entonces eso le cambiaría el nombre de los atributos, de los parámetros a algo más ilustrativo y descriptivo, y lo mismo con el nombre de los métodos. ¿Bien? Sí. Bueno, Bueno, y acá este es para editar libro un poco de lo mismo. Bueno, igual lo mismo con find all. Find all, ¿qué es? Porque fíjense que tienen 3 métodos iguales para 3 clases o objetos diferentes. Ujú. Este lista todos los que tenemos en la categoría de, o sea, todos los datos que están en categorías. Claro, entonces sería find all categories o Categoría. categorías. Sí, sí. Ok. Y recuerden, chicas, con esto termino con esta partecita y dejo de hinchar tanto. Recuerden que son métodos. Si puedes subir un cachito de nuevo más arriba. Sí, que sí. le pasaron para los... Correcto. Correcto. Listo. Bueno, sigamos. Y acá está el primer diagrama. Presiona agregar libro, busca la lista de categorías, final, recupera nombre, categoría de la lista. Eso sería como, Claro, porque cuando vamos a registrar un libro, ya están las listas cargadas, las categorías cargadas, entonces el administrador solamente va a presionar el nombre de esa categoría. nombre, categoría sería como la lista desplegable que tienen ahí en... Sí, sí, en la vista, que va a todo aparecer. Que ciencia ficción, romanticismo, qué sé yo. Bueno, ahí en el retorno estaría bueno que sea un poco más bien descriptivo, decir específicamente qué componente en la vista cargan con esos datos, porque es como que recuperan nombre de la categoría. Ahí lo que tendría que ser es recupera listado de categorías de la lista desplegable, poner como Dale, algo, una descripción de qué es lo que está haciendo, más que tomando el nombre de qué atributo tiene como esa etiqueta dentro del HTML o algo así, o ese objeto. Entonces, eh, ¿se entiende lo que digo, no? sí, sí, Bien. Bueno, después buscar la lista de autores, la misma historia acá. lo mismo con los autores, sí, sí. Correcto. Se va a repetir en los otros también. Y find all, recuerden que es find all autores, find all categorías. Lo Sí, mismo que profe, lo de cambiaron pasar. en la conversación,
se tiene que cambiar acá también. Claro. Ok, muestra formulario de registro, ingresa título, descripción, precio, stock e imagen, selecciona autor y categoría de la lista. ¿Por qué lo separan como en dos? Yo lo quise hacer más específico porque en uno escribe y en el otro selecciona, pero eso le va a preguntar si quiere que lo haga todo en uno, como ingresa datos y le pongo entre paréntesis los datos, por ejemplo, título, descripción, o lo hago en dos distintos. No, yo lo que pregunto es por qué están tres flechas diferentes, siendo que es como una sola acción que hace, ¿no? Claro, sí, ¿O son como por eso. son tres formularios diferentes? No es un solo formulario. Entonces es una sola acción. Sería Sí, ingresa título, descripción, precio, y stock, imagen, autor, categoría y presiona botón agregar. sí, sí, sí. Sí. Registra nuevo libro, ahí registra libro. ¿No hace una validación antes de registrar? Este que dice registrar libro, ahí tenemos todas las validaciones y acá recién inserta. O sea, la validación está hecha en nuestro registrar libro. Pero internamente no hay un método que se llame validar o algo así. ¿O está todo No, dentro del método de registrar libros? sí, está todo. Si quieren le puedo mostrar el código. Tengo abierto. Bueno, a ver. Este, Mientras me muestran, chicas, les digo a los del grupo 4, se habrán dado cuenta que los salteé. Los salteé porque, bueno, en general su trabajo estaba bastante completo, muy completo, el DER estaba bien, sin correcciones. Lo único que se corrigió fue lo que le dije en clase, que era el tema de herramientas, y la arquitectura tenía algunas pequeñas revisiones, y el plan de riesgos. Y bueno, y la planificación también. O sea, eso todo se los comenté en clase, así que por eso como no había nada del DER que les marqué, entonces por eso no lo cité no les pregunté a ustedes puntualmente, ¿ok, chicos? Facundo Ya, profe, y ¿se Naim. me escucha? Sí, se te ¿Qué escucha. tal? Sí, sí. Sí, nosotros, digamos, salimos de rendir y fuimos derecho a corregir todo ya lo que nos pidió. Así que creo yo que cuando usted corrigió el documento ya estaban todos los cambios. Bien. Nada más le quería avisar como para que se queden tranquilos el tema del DER, que era lo único que no revisamos durante la evaluación, que estaba bien, así que no hubieron corrección en ese sentido. Con lo cual, si actualizaron esas cosas que hablamos, no estamos. Perfecto, profe. Gracias. No, de nada. Gracias. Disculpen, chicas. Sí, perfecto. Bien, acá estamos. Registrar libro. Bien. Esto es un poco lo que les saqué primero, lista todo por stint al y recién muestra el formulario. Y después va a registrar libro, hace todas las reglas validaciones. Y mira si está bien. Y recién inserta el libro acá, en esta parte. Ok. A ver más abajo. Ok. Y eso es lo que va a retornar en la pantalla. Entiendo. O sea, su registrar es como que técnicamente hace la validación y el insert es el que hace el registro, digamos. Sí, sí, claro. Si quieren lo podemos cambiar y hacer dos distintos. No, tipo está primero bien. Está bien. Está bien. Me parece, a ver, ¿puedes subir un cachito más? Ok, registrar libro. Estas reglas que se setean acá es para tema después validarlo en el form, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la secuencia? O sea, ustedes setean acá las reglas
Porque el llamar a registrar libros, yo entiendo que se ejecuta cuando ustedes dan clic en... Agregar libros, sí. Ajá. Y entonces... Estoy pensando, porque es como que me da la impresión que les queda como muy largo el método quizás, y todo lo que es como la declaración de las reglas, quizás la pueden poner en un método diferente para que no les quede así un choclo Sí, tan grande, ¿bien? y lo llamamos también cuando solo necesitemos, porque después se va a repetir. En el editar. Sí, sería mejor si lo refactorizan en un nuevo, claro, tienen repetido. Pasa que este es un Un método poco. que hicimos en taller y de esta forma nos había dicho el profesor en ese momento que lo hagamos, entonces, o sea, es código O sea, viejo. nosotros ya sabemos igual que había que modificar código. Sí. Ok. Esas cosas por ahí está bien que sean código viejo, pero la idea es que ustedes lo vayan como refactorizando y mejorándolo a medida que detectan estas duplicaciones de código, por ejemplo. Vemos que se repiten fragmentos, entonces agarramos, lo movemos a un nuevo método con nombre de verificación de campos, por ejemplo, o verificación campos de registro de libro, ponele. Medio largo capaz el nombre ese, pero digo, algo por el estilo. Sí, sí. Y ahí llaman a ese método en vez de estar copiando y pegando el mismo fragmento de código. Ahí lo que yo les preguntaría es, veo que el nombre, la firma de ese método es registrar libro y no recibe parámetros. Sin embargo, en su diagrama recibe un parámetro de pesos data, me acuerdo que era. Sí, bueno, yo lo quise hacer un poco representativo, pero Ajá. solamente recibe parámetros en datas en libros. Acá. Después en la función no recibe nada. ¿De dónde sale pesos data? Ahí más arriba. Ahí. De acá. De data. Y todo tenés acá. O sea, pesos data como una variable global, ¿es? ¿O cómo sería? Sí, sería o sea, el dato que entra. Por ejemplo, acá en categoría va a tener los nombres de categoría, después de autores, de títulos. Y parecería que es como una variable global que ustedes después le pasan a... Claro, ustedes le pasan esto a la vista y después la vista, al rellenar el formulario, entiendo que tendrán asignados a cada uno de los componentes supongo, dentro de data, un título, un autor, una descripción, precio, stock, todo eso, y Sí, después sí, se eso sí guarda. está. Todos los modelos. Sí. Ok. Y entiendo, porque en realidad no es que... O sea, yo entiendo que es una solicitud tipo POST, digamos que se manda con los datos de data, no es que recibe como parámetro. ¿Correcto? ¿Algo así? Sí, así es. Ok. Pero ahora lo vamos a modificar y lo vamos a hacer la función que diga validar y solamente cuando registra que llame y después se registra el libro. De Lo igual mismo forma, para... chicas, esto de que es meramente ilustrativo el tema en el diagrama, no está mal, digo, pero pónganlo con un comentario o algo en el código para que se entienda, digamos, de por qué se hizo de esa forma. ¿Ok? Bueno, ¿Se entiende lo que digo, no? sí. Sí, perfecto. O sea, esto que ustedes me acaban de decir, que está ahí escrito. Entonces, al ver de que no hay trazabilidad, ustedes explican de por qué no existe no son exactamente iguales las firmas. ¿Ok? Ok. Bien. Ok.
Sigo. El otro diagrama de secuencia. Sí, los de secuencia están medianamente bien, es cuestión nada más de arreglar los nombres, los métodos, que es lo mismo que pasa con el diagrama, con la conversación. Sí, perfecto. Ok. Entonces, Bien. ya está. Quisiera ver. Ya está nada. Justo. No estaba nada. Listo. Bien, vamos al diagrama de entidad-relación, modelo de datos. Ok. Ustedes modificaron de lo que fue la entrega original, ¿no? ¿Esto? Creo que no. ¿Noche? No. A ver. Bien, acá yo tengo anotado una tabla sin relaciones. Bueno, consulta, ahí la tienen colgada. Sí. Pasa que nosotras en su momento lo habíamos pensado como cualquiera que no esté registrado puede hacer una consulta. Ok. Eso Y ya sería. después para comprar, tiene que registrarse y todo eso. Por eso lo habíamos pensado así, pero si le molesta, por ejemplo, le podemos poner con usuarios. Eso también estaba por preguntar Perfecto. si era mejor dejarlo así o si conectarlo. Y usted nos había dicho, todavía no dimos DER, entonces después nomás nos consulta. Ok. Bueno, el tema con una tabla que no tenga relaciones, chicas, ya de por sí eso viola la tercera forma normal. Por eso no puede existir una tabla que no tenga relaciones con el resto del modelo. Ok, entonces le vamos a Mi recomendación es que la relacionen directamente con persona o la saquen. Bueno. Una u otra, pero no así como está. Ok. Después el resto de las cosas está bien, quizás en autores se podría poner porque dice solamente nombre. Pero eso no es algo tampoco muy, digamos, se entiende. Más que nada para tener. Usar nombre y apellido y no solo el músico. Sí. A ver, el libro tiene un nombre del libro, precio del libro, stock libro, bueno, podrían agregar ahí la fecha de la edición, qué edición es del libro, de qué año es la edición, podrían agregar también. Después de detalle, libro, precio unitario, cantidad, en venta, fecha, total, estado, forma de pago, ok, forma de pago también, persona, correo, contraseña, DNI, estado de usuario, y de perfil y de dirección. ¿Cómo tiene? Bueno, acá les pasa lo mismo que en el otro grupo. En este caso, la persona puede tener solo una dirección. Sí. Sí, no llegué a escuchar. Sí, lo que pasa es que cuando vos te vas a comprar, hay que recién mandas tu dirección. O sea, no es que vas a poner varias direcciones. Vos mandas una y ahí va a ir tu libro. Ok. Ok. Nombre provincia, nombre localidad. Consideraciones. Ok. Ok. ¿Está? Ok, entonces le arreglamos lo de consultas en autores y libros. Dale. Dale. Dale.
¿Tienen alguna duda quizás con... tema del repositorio. Yo, a ver, ¿ustedes están usando Git para GitHub para...? profe. Sí. A ver, voy a entrar a su repo un ratito. Porque acá yo vi, entro a su historial de commits y tengo 8 commits que se hicieron el 22 de abril. Yo imagino que en un día lo han desarrollado todo. No, profe. Creo que falta, profe. ¿Eh? Nosotras Ajá. lo habíamos hecho juntas el proyecto, o sea, de taller 1 no usamos Git. Después las modificaciones las hicimos juntas. Entonces simplemente subimos todo de una, por eso hay un solo. Sí, por eso. Ok. Yo lo que les voy a pedir, chicas, es que la idea un poco de la gestión de versiones es que la usen de forma tal, o sea, es como una condición, digamos, a la hora del desarrollo que sepan usar Git y la gestión de versiones, porque esto de hecho también se utiliza en la industria, ¿viste? Entonces, por eso Sí, es sí. importante, chicas, que no van a desaprobar por no usar GitHub, pero sí es algo que nosotros tenemos en consideración a la hora de revisar cada uno su trabajo de campo. Entonces, yo entiendo que todavía tienen que hacer cambios en el código, con lo cual Sí. procuren no solamente que haya, o sea, como que haya una participación equitativa en el desarrollo. ¿Qué digo con esto? Que no esté un solo nombre en el historial. En el taller, ¿verdad? ¿Sí? Sí, hubo cambios. Ok, entonces esos Pero cambios... como Te escucho. los cambios